buenas noches, estimados amigos de este canal YouTube. Bienvenidos a Punto Crítico, su programa de análisis económico y político que semanalmente transmitimos por este canal Onda Digital Perú en vivo. Y hoy lo hacemos siendo el día martes 13 de septiembre del año 2022. Muy bien, durante este primer bloque quiero referirme a un reciente debate que se ha producido el día domingo entre los 7 candidatos a la Municipalidad de Lima. Es interesante analizarlo porque es la primera vez que vemos a los 7 candidatos juntos y este debate lo organizó un canal de televisión de señal abierta. La primera reflexión es que aunque el debate estuvo, creo que, bien orientado en la temática por los organizadores, hubo un saludo inicial, luego un saludo, o al final un saludo de despedida, un mensaje final, y en el centro 3 participaciones sobre 3 temas importantes para la ciudadanía en los diferentes municipios, en este caso en Lima. Uno referente obviamente a la seguridad ciudadana, otro al tráfico, al transporte, a la movilidad urbana, y un tercer tema vinculado a los temas sociales, ¿no? Los programas sociales. Participaron, como digo, los 7 candidatos que están vigentes participando en la contienda, y creo que el balance general nos da una idea de lo pobre que están los planteamientos con respecto a la ciudad capital. Lima y el Callao, yo diría, son una unidad en lo práctico. Es una ciudad, una mega ciudad con muchos problemas. Es una de las pocas capitales del mundo, capitales que están ubicadas en el desierto, en un desierto, ¿no? La otra capital que está ubicada en un desierto importante, también de una mega ciudad, es el Cairo. La diferencia es que el Cairo, en Egipto, está, digamos, bañada por un río, que es el río Nilo, ¿no? Y es un río que es activo, es un río que tiene, digamos, vida todo el año. Lima está en un desierto que tiene 3 ríos, 3 cuencas: la cuenca del río Chillón al norte de Lima, la cuenca del río Rímac propiamente, que va hacia el centro de la ciudad, y la cuenca del río Lurín al sur de la ciudad. Estas 3 cuencas han ido perdiendo cada vez con el tiempo espacio debido a los procesos de urbanización, y se ha ido deteriorando la cuenca porque no se conserva bien. Entonces, eso genera un problema de crecimiento desordenado, yo diría caótico, que tiene la ciudad, que crece sin mayor orden, sin mayor planificación, para una cantidad de habitantes que ya es cercana a los 10 millones. De manera tal que, digamos, el primer problema de Lima, creo yo, es un problema estructural que no es de ahora, que implica décadas de crecimiento, pero sin responder este crecimiento a una organicidad, a un planeamiento, a un orden, a una lógica, ¿no? En realidad, una ciudad debe crecer logrando que ese crecimiento permita los adecuados niveles de vida que necesita la población que va a estar en ese crecimiento. Yo tengo que entonces verificar que si voy a crecer en urbanización, tengo que tener los servicios de agua potable, de saneamiento, de red eléctrica, de provisión de gas, de manera tal que pueda lograr que esta ciudad tenga mínimo de comodidad de vida saludable para quienes la habitan y para quienes nos visitan.
Bueno, nada, esto fue considerado por ninguno de los candidatos y no es un pretexto el tiempo. Yo he estado en varios debates, en varias campañas electorales y claramente si uno tiene algo contundente, algo sustantivo, lo puede decir en medio segundo, en 30 segundos, en un minuto o en 2 minutos, hablando básicamente de lo importante. Pero cuando esto no ocurre, entonces lo que se presenta más bien es la utilización del espacio. El programa con el debate completo duró casi 2 horas y media, ¿no? Y seguramente muchas de las personas que empezaron a verlo cambiaron de canal cuando ya pasó la primera hora. Pero en lugar de dedicar ese tiempo con televisión abierta, están viendo millones de personas, no solo en Lima, sino en todo el Perú, a propuestas, a planteamientos inteligentes que revelen que los candidatos se han esforzado por estudiar el problema y por hacer planteamientos serios. La verdad que casi todos, con excepción de 2 candidatos, casi todos se dedicaron a atacarse entre sí o a atacar a los que, dicen las encuestas, se encuentran en los primeros lugares, que son el candidato López Aliaga de la Renovación Popular, el candidato Daniel Urresti de Podemos Perú y el candidato Forsyth de Somos Perú. Entonces, entre ellos se atacaron mutuamente y yo diría que del 100% del tiempo deben haber dedicado 60% al ataque y 40% a algún tipo de propuesta, lo cual ya revela el carácter bastante mediocre que tuvo este debate para efectos de lo que necesita la ciudad. Con respecto al primer tema, seguridad ciudadana, definitivamente, tratando de ser objetivo, el candidato Urresti, que conoce el tema, ha sido ministro del Interior, etcétera, creo que distinguió de los demás. ¿Qué ocurre? Que quien vaya a ser alcalde de Lima, y esto ocurre también en cualquiera de los distritos o provincias del Perú, puede, con respecto a la seguridad ciudadana, ofrecer muchas cosas, pero en realidad la tarea de la seguridad ciudadana está liderada y está enmarcada en las funciones del gobierno nacional a través de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio del Interior. Ahí nacen los recursos, ahí nace el personal de seguridad con autoridad para digamos, actuar en este tema. Los municipios complementan la tarea. Con recursos muy precarios, los municipios ponen serenos, muchos de ellos que no tienen las capacidades y las competencias e incluso habilidades blandas en términos de personalidad y psicología para poder afrontar este tema de la seguridad ciudadana, pero digamos que los municipios aportan este personal de serenazgo que está limitado en sus funciones, aportan ciertas disposiciones de tecnología, ciertos vehículos y en algunos casos, muy contados, aportan también la organización de la propia población para que participe también en su propia seguridad. Pero el municipio como tal, aparte de tener un presupuesto muy precario, muy pequeño para todo lo que significan sus necesidades, pues no puede hacer, digamos, ofrecimientos que escapan a su capacidad económica e incluso a su mandato, ¿no? O sea, no estamos eligiendo a un ministro del Interior o un director de la policía, estamos eligiendo a quien va a ser la autoridad municipal, el alcalde o la alcaldesa de Lima. Entonces, claramente los planteamientos revelaban un desconocimiento del tema en la mayoría de los candidatos o un deseo de impresionar con algunas propuestas de compras de vehículos, de tecnologías, de semáforos inteligentes, cámaras que hacen reconocimiento facial, tecnologías que por supuesto existen, pero que en la práctica diría que no es lo que efectivamente en 4 años próximos los alcaldes van a poder hacer. Quizás en este sentido, quien se organizó mejor, como digo, es el candidato Urresti,
que planteó 3 o 4 planteamientos, medidas concretas, que por cierto tampoco los va a poder hacer solo como desde el municipio, sino que tiene que coordinarlos con la Policía Nacional y con el Ministerio del Interior, sobre la base principalmente de la actuación de policías que, según el candidato Urresti, van a ser contratados en su día de franco para incrementar los grupos de policía terna. Estos grupos ternas se les llama a los policías que van de incógnitos, vestidos como cualquier ciudadano, y que por lo tanto hacen un trabajo de inteligencia rápida para inmiscuirse en los lugares y en los grupos donde pueden haber estos delincuentes callejeros, raqueteos, en fin, todo lo que en realidad fastidia al ciudadano. Claro que los grandes delitos también, evidentemente, generan preocupación, las bandas organizadas, pero el tema aquí es el del día a día, ¿no? Los ciudadanos de todo el país, y en este caso de la capital también, sufren día a día el robo de su celular, el robo de la cartera de las señoritas, de las señoras, ¿no es cierto? La violencia con que estos delincuentes actúan, el hecho de que por un celular te pueden incluso hasta matar, ¿no? En fin, temas como estos son los que están en el día a día, y esto implica un trabajo no solamente de la policía y del Ministerio del Interior, sino también del Poder Judicial, de la Defensoría del Pueblo, también del Ministerio Público. Y entonces se trata de un trabajo integral. Pero el alcalde, o quien ejerza esa tarea, puede llevar un liderazgo que permita que la ciudad pueda tener la articulación de todas estas autoridades en un plan integral, y eso sí lo puede ofrecer un alcalde. Yo creo que en este tema, el señor Urresti, que podemos tener acuerdo o desacuerdo con él y con su política y con su partido, pero tratando de ser objetivos, en este tema el señor Urresti se destacó claramente, ¿no? El tema fue tratado por los otros candidatos, como digo, con frases generales, ofrecimientos bastante, digamos, demagógicos algunos de ellos, y prácticamente con argumentos que no vienen a aterrizar en propuestas concretas. El segundo tema fue también un tema importante para la ciudad. Se trata nada menos que de la movilidad urbana, digamos, el cómo se desplazan dentro de la ciudad las personas. Y claramente acá hay un tema de fondo, ¿no? Una ciudad capital, una mega ciudad como Lima y Callao, no puede ser una ciudad que acciona y planifica para los automóviles. Tiene que ser una ciudad que genera políticas y acciona para las personas. Las personas tienen que ser la prioridad, ¿no? Y entonces, en este sentido, creo que varios de los temas que se plantearon en este segundo bloque, en las pocas propuestas que hubieron, porque también el segundo bloque se utilizó para generar puyazos de uno u de otro sentido a los candidatos, digo que si priorizamos a las personas como eje central de la política de movilidad urbana, entonces hay que privilegiar espacios abiertos, hay que privilegiar zonas peatonales, hay que priorizar zonas de recreación, parques, zonas verdes, zonas deportivas, y lograr de esa manera que las personas puedan desplazarse y no solamente el tema esté pensado en los vehículos. Pero por otro lado, claramente, si la ciudad tiene un crecimiento caótico, desordenado y no planificado, no por falta de planes, sino porque nadie les hace caso a los planes, todo el mundo pretende empezar desde cero e improvisar, lo que es peor, la ciudad de Lima y Callao tiene un problema tremendo en el transporte. Si es caótico el crecimiento de la ciudad, es mucho más caótico su transporte y su tema vehicular. La congestión de tránsito hace que en realidad este sea un tema que malogra la vida diaria de quienes nos encontramos en la ciudad de Lima y en el Callao. ¿Por qué malogra la vida diaria? Porque tenemos que
para desplazarnos de nuestra vivienda a nuestro centro de trabajo o a nuestro centro de estudios y viceversa, tenemos en promedio que dedicar 3 horas al día. En promedio quiere decir que incluso algunos de quienes viven en los extremos de la ciudad, hacia Ventanilla por el lado norte, hacia Pucusana por el lado sur, hacia Cieneguilla por el lado oeste, o hacia Ricardo Palma, digamos, por el lado noreste, ¿no? Para que estas personas vayan a trabajar hacia el centro de Lima, donde además están concentradas las principales actividades públicas, de servicios, comerciales, industriales, etc. Entonces decía que en promedio uno se desplaza 3 horas al día, ida y vuelta, para hacer lo que tiene que hacer durante el día, pero estas personas que viven en los extremos pueden llegar incluso hasta 4 o 5 horas de tránsito con 1 o 2 movilidades de por medio, y el gasto correspondiente, y el caos correspondiente, y la contaminación correspondiente, y el estrés correspondiente. De manera que si vemos personas como eje central, la calidad de vida se deteriora tremendamente por un tráfico caótico, por un proceso de transporte que es sin duda uno de los temas más complicados en resolver. ¿Cómo atender este problema? Aquí también han habido ofrecimientos de todo tipo, desde teleféricos para la zona de San Juan de Lurigancho, con comas, hasta candidatos que se han orientado a semáforos inteligentes o a ingeniería de tránsito o gestión de tránsito, que también es un tema al que hay que ponerle atención. La verdad de las cosas es que buena parte de lo que tenga que hacerse para disminuir este número de horas tiene que ver también con el gobierno nacional y con autoridades como la ATU, ¿no? La Agencia de Transporte Urbano, y como también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otras instituciones. ¿Por qué? Por ejemplo, Lima y Callao está planeado que tenga un sistema de metro que hasta el momento tiene 6 líneas ya definidas. La primera de ellas, la línea 1, ya está funcionando, va desde Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho en la estación de Bayobar, 35 kilómetros, y hoy día es una línea que funciona bastante bien y que genera unos alrededor de 250.000, 300.000 viajes con un pasaje sumamente subsidiado, y le ha cambiado de vida a ese número de personas que ya ahora van a su centro de trabajo, a su centro de estudio, a sus centros de compra, ahorrando entre 1 y 2 horas al día y ahorrando también alrededor de 3 soles diarios. De manera tal que ya tenemos un primer objetivo, pero la línea 1 es apenas una parte del total de la red que tiene que tener el metro de Lima y Callao. La segunda línea, que es una línea un poco más compleja porque va por vía subterránea en su totalidad, la 1 va por vía aérea, y la línea 2 va desde Ate, en la carretera central frente a la municipalidad de Ate, hasta Santa Anita, y ahí hace derecha y se va hacia Ayllón y hacia la zona de La Victoria, para finalmente el cercado de Lima llegar a la Plaza Grau. Ese es el tramo que está bastante avanzado y que terminará relativamente pronto. Mientras tanto y paralelamente se están haciendo estaciones y obviamente los viaductos subterráneos también, para llegar desde la Plaza Grau en el centro de Lima, vía la Avenida Venezuela, después a la altura de la Universidad de San Marcos, doblando por Amézaga hasta Colonial, y en Colonial haciendo izquierda para ir directamente hacia el puerto del Callao, donde ya se está construyendo la estación correspondiente, y con un desvío de 6 o 7 kilómetros hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en la misma línea 2. De manera que tenemos un total de 35 kilómetros que unen el este con el oeste, mientras que la línea 1 ya en funcionamiento une el sur con el noreste. Mientras tanto, también
se van avanzando en otras obras, de manera que la línea 2 estará lista aparentemente hacia el 2025 o 2026, al menos eso es lo que se dice. Está bastante atrasada en su ejecución, está al menos del 50%, y claramente esto podría haberse hecho mejor. Pero, digamos, esa línea ya está en avance. Y esto es dinero del gobierno nacional, porque no tiene el municipio de Lima recursos ni garantías como para poder hacer inversiones que van, en el caso de la línea 1, con un costo de 2.000 millones de dólares, en el caso de la línea 2, ya con un costo que supera los 7.000 millones de dólares. Luego vienen las líneas 3, la línea 4, la 5 y la 6, que son líneas que conectan en la red, prácticamente llegan a toda la ciudad y al Callao, y esto ya está en estudios y espero pronto puedan concursar y empezar las obras. Entonces ahí tenemos un tema que no corresponde al municipio, pero que tiene que ver con el municipio. Y luego tenemos los sistemas de transporte que se llaman el metropolitano, que técnicamente se conocen como corredores segregados, donde se establecen efectivamente unas vías de tránsito exclusivo para estos buses, que tenemos una troncal, que es el metropolitano, que todavía está en proceso de llegar hasta cierta zona en el norte, debería llegar hasta Ancón, pero apenas es una troncal. En el plan original hay 3 troncales de metropolitano, faltan 2 troncales todavía, y eso es una obra que también por su tamaño y su dimensión tiene que ser ayudada por el gobierno nacional, y falta. A eso se agregan los buses complementarios que se llaman de colores, ¿no? Línea amarilla, los diferentes colores, que son los buses alimentadores e integradores para llevar a los pasajeros desde diferentes puntos a las estaciones del metropolitano. Entre entonces las estaciones del metropolitano y los metropolitanos troncales completas y las 6 líneas del metro está la base estructural del sistema de transporte masivo y moderno que Lima y Callao necesita y que todavía no tiene. Mientras tanto, tenemos miles de combis, de micros, de vehículos que de manera absolutamente, desorganizada y con gran congestión de por medio, porque llegan pocos pasajeros frente al metro o al metropolitano, generan pues un tráfico que hace que estemos las 3 horas promedio que he mencionado. Ese es el problema central del transporte y en su parte fundamental no está en manos del municipio resolverlo. ¿Qué pueden hacer los alcaldes? Los alcaldes sí pueden ayudar a facilitar el tránsito y lo dijeron algunos de los candidatos. Creo que en este sentido sí se mencionó por lo menos varios de los candidatos. La candidata que es una ingeniera del partido Esperanza, algo así, que es un partido nuevo, ¿no? El candidato Urresti, el candidato López Aliaga y otros candidatos más se refirieron a esta gestión del tránsito. ¿Qué significa? Por ejemplo, hacer olas verdes de semáforos. Pero las olas verdes de semáforos se pueden hacer exitosas cuando no cruzan avenidas de igual tamaño. Se pueden hacer en avenidas de gran tráfico, pero que tienen intersecciones que no tienen tanto tráfico. Entonces, ahí funciona una ola verde. Pero cuando tenemos una vía de gran congestión con otras vías que cruzan de gran congestión, allí la ola verde no es tan exitosa. Se pueden hacer óvalos, parece muy sencillo eso, pero sí ayuda. En lugar de que estén parados los vehículos con los semáforos en todas las esquinas, el óvalo permite que circulen poco a poco y eso va liberando, en parte, el tráfico. Después, el giro libre a la derecha que existe en todo el mundo, si el semáforo está en rojo, pero yo puedo, sin originar ningún problema, girar libre, a pesar de estar en rojo para seguir de frente, lo puedo hacer y voy agilizando el tráfico. Y el otro tema importante es hacer cumplir el reglamento para el giro a la izquierda, que hoy no se cumple para nada porque los que van a girar a la izquierda, que cumplen el reglamento, se pegan a la izquierda
y los que van a girar a la izquierda pero no les interesa el reglamento se ponen en segunda, tercera y cuarta fila y todos al doblar al mismo tiempo con un semáforo que no está preparado para eso, termina un grupo de vehículos doblando y el resto termina colapsando la vía hacia los que quieren, para los que quieren ir de frente. Esos son temas básicos de ingeniería de tránsito que hay que manejarlos y con eso se puede ayudar. Se puede ayudar a mejorar el tránsito, pero claramente es un tema que no soluciona el problema de fondo. Los candidatos, repito, en este tema, cuando hablaron de alguna propuesta, se refirieron a esta posibilidad de la gestión del tránsito. Creo que está bien, si lo van a hacer, pero no aprovecharon su tiempo quizás para otras propuestas porque no las tenían y se dedicaron a retomar los ataques unos y otros. Finalmente, en el tema de los programas sociales, del trabajo social, destacaron las propuestas que se hicieron para principalmente las familias que viven en Lima, en los cerros, y para las ollas populares, los comedores, ollas comunes o comedores populares, que sin duda ayudan con sistemas de autogestión a superar el problema de la inflación, de los pocos empleos, de los menores ingresos, de la pobreza, pero que requieren una organización y un apoyo sustantivo por parte del Estado, en este caso por parte de los municipios. Un debate que pudo, o que esperábamos, pudiera dar mejores resultados en términos de propuestas. Claramente los candidatos no le dan importancia a las propuestas, pretenden salir y luego ver qué hacen. Ya sabemos qué pasa cuando se improvisa, lo estamos viendo todos los días con el gobierno del presidente Castillo. Entonces, lamentablemente no destacó en términos de propuestas, en términos generales, ninguno de los 7. Y yo creo que una buena parte de las razones por las cuales hoy día la mayoría de los peruanos, en este caso los que vivimos en Lima y Callao, no le estamos dando tanta importancia a esta elección, que será el 2 de octubre, es porque precisamente no vemos cambios, no vemos candidatos muy preparados, no vemos propuestas inteligentes para los temas que nos interesan y que queremos que se vayan a solucionar. Ojalá que en estas 2 semanas los candidatos se esfuercen por hacer planteamientos más estratégicos, más inteligentes, más serios, y tal vez podamos reconsiderar esta impresión que hoy nos ha dado este primer debate entre los 7 candidatos, que se resumiría, yo diría, en algunas frases: más de lo mismo, lugares comunes, mucha improvisación, poco trabajo serio. Bien, volvemos en un momento, vamos a un espacio intermedio y volvemos en el segundo segmento de nuestro programa Punto Crítico. Soy Vania Dongo y conmigo entrevistaremos a expertos en gestión pública de todo el Perú. Ellos compartirán con nosotros sus experiencias, anécdotas, su visión y también los problemas que hay para poder llegar al Perú que todos deseamos. Acompáñame en este programa Ruta Perú todos los martes a las 8 de la noche aquí en Onda Digital Perú. Soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook Omar.Sar y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Volvemos en Punto Crítico. En este segundo segmento quiero referirme a la reciente elección del nuevo presidente del Congreso de la República. Si alguna lección podemos sacar de la elección general que se produjo en 2021 y que dio como resultado, después de la segunda vuelta, la victoria del presidente Castillo, quien es ahora el presidente de la República,
¿no? Es que divididos nada podemos hacer. Si sumamos los votos de los que no fueron a votar, o sea, el número de peruanos que no fueron a votar en la primera vuelta, más los que fueron a votar pero votaron viciado, más los que fueron a votar pero votaron nulo o en blanco, la suma de esos tres casos son más de 7 millones de peruanos. Y eso, sumado, es más que la votación conjunta que sacaron el candidato Castillo y la candidata Fujimori. Es decir, en la primera vuelta electoral ganó el voto viciado, el voto nulo y el ausente. Ese ganó. Y quedaron dos candidatos con una votación relativamente pequeña para el total de la población, ¿no? Y los otros candidatos, que eran varios, y que eran candidatos fuertes, al menos así aparecían, terminaron dividiendo la votación en pequeños segmentos, es decir, ya considerando los votos válidos, que no incluyen a los ausentes, a los nulos y blancos y viciados, ¿no? Entonces, del 100% restante, ganaron las dos minorías, la de Castillo y la de Fujimori, que representaban de esos votos válidos alrededor del menos del 30%, mientras que más del 70% estaba compuesto por votos que estaban divididos en 6 o 7 candidatos. Quiere decir que la población en el Perú no es una población mayoritariamente de tendencia de izquierda, políticamente hablando, menos de extrema izquierda. Eso será un 10, 15%, a lo más 20% en todo el país. Es decir, que entre el 70 y el 80% de la población peruana, electoralmente hablando, tiene una tendencia política de centro y de derecha e incluso extrema derecha, pero no de extrema izquierda a izquierda. Y la pregunta es, ¿por qué la población que representa la gran mayoría en el Perú no salió con algún candidato de esa tendencia? Porque se dividieron. Y entonces, dentro de esa división, sacaron provecho principalmente Castillo y Fujimori. Pero ya en la segunda vuelta, el juego se realineó y ahí el antivoto contra Fujimori hizo que ganara Castillo. Así las cosas, Castillo ganó con una primera vuelta en que ni siquiera lograba tener en votos reales, ¿no?, el 20% de la votación. Mucho menos. Esa es la realidad. Esos son los números, estimados amigos. Entonces la gran lección es no repetir el tema de divide y reinarás. Ha pasado ya más de un año de esa elección y entonces vemos con preocupación que ante la censura a la presidenta del Congreso, Lady Camones, y la necesidad de nombrar a quien iba a ser el nuevo presidente o la nueva presidenta del Congreso, en lugar de alinearse los partidos representados en el Congreso para lograr aprender de la experiencia de las elecciones generales, el partido Perú Libre presentó a su candidato, tiene sentido, pero el partido Perú Libre ya está dividido también, ¿no? Hay un grupo, otro grupo que se llama Partido Magisterial, que aparentemente es el que está más cerca del presidente Castillo, y ahí, bueno, está Juntos por el Perú, ya están divididos. La izquierda siempre se ha dividido, pero eso que era una característica de la izquierda en el Perú, ahora se la ha adquirido para mal, para un despropósito, no para algo positivo, ¿no?, los partidos de centro y de derecha.
Y entonces, ¿qué ocurrió? En lugar todos los partidos diferentes a los partidos cercanos al gobierno de formar un solo candidato o candidata, presentaron 5 candidatos. O sea, un total de 6 candidatos. Y lógicamente se volvió a dar en pequeño este problema de la división y la fragmentación que solo beneficia al presidente Castillo y a los que quieren crear el caos, pero no beneficia para nada al país y a los peruanos. Es decir, no han aprendido la lección, no han aprendido nada. Felizmente, cuando se hace la votación, el candidato José William Zapata, general del ejército con muchos honores, participante en el conflicto ahí en la cordillera del Cóndor, como comando, ¿no? Dirigiendo los comandos ahí de las fuerzas especiales, ¿no? Participante directo en la lucha contra el terrorismo allá en el Brain, y quien comandó el grupo especial de asalto que recuperó a los rehenes en la embajada del Japón, el grupo conocido como Chavín de Huántar. Este general ya retirado, que ahora es congresista, bueno, obtuvo 52 votos en la primera vuelta, ¿no? Seguido de un congresista de Acción Popular que tuvo 21 votos, me parece, y luego otros que tuvieron 5 o 6 por ahí repartidos. Cuando se produce la segunda vuelta, a la que van los dos con mayor votación, que eran el congresista Williams y el congresista de Acción Popular, entonces ahí el cálculo de los votos nos indica un poco qué es lo que está pasando en el Congreso. El congresista William Zapata subió de 51 votos a 60 y tantos, ¿no? 67 me parece, ¿no? Y el congresista de Acción Popular subió de 21 a 40. Y luego varios de los congresistas del Perú Libre dijeron vamos a votar viciado, o votaron en blanco, y están más o menos los 16 votos que no votaron por ninguno de los dos. De manera tal que ganó el congresista William Zapata, quien es el actual presidente del Congreso, y eso está muy bien, pero pudo ocurrir lo contrario. Y de hecho, yo creo que el presidente Castillo, quien estaba seguramente detrás de esta división, ¿no?, o propiciándola, o estaba feliz de que se produjera, había calculado que podía ganar el candidato de Acción Popular, que al decir de los que están dentro del Congreso, representaba al grupo de Acción Popular conocido como los niños, que son los que supuestamente, los congresistas que supuestamente habrían ya acordado, hecho acuerdos con el gobierno de Castillo para apoyar al gobierno a cambio de que les den obras para sus regiones en las cuales ellos tengan aparentemente también una participación directa y algún beneficio económico. Entonces, así las cosas, evidentemente los temas están al revés, ¿verdad? Porque los congresistas deberían estar haciendo su papel congresal y balanceando, hacer lo que se llama el balance de poderes, pero no, están involucrados en acuerdos bajo la mesa, en temas que están bajo investigación, que ya conoceremos en algún momento, y por lo tanto la aritmética nos dice lo siguiente: el congresista William Zapata sacó 67 votos, necesitaríamos 20 votos más para lograr los 87 votos sobre 130 que pide la Constitución para vacar al presidente Castillo. La pregunta es, entre los votos que obtuvo el congresista de Acción Popular, 40, y los votos viciados que los de Perú Libre generaron, ¿no?, ¿existirá algún número de votos que pueda ir a engrosar los votos de la posición de la vacancia? Parece que no. Pero por lo menos se necesitarán 20 más para hacer 67 más 20, 87. Y no parece haber esos 20. Y ahí están involucrados, además de los partidos que han gobernado o co-gobiernan, o que por lo menos estuvieron en un principio cerca al presidente. Perú Libre, ¿no?, el grupo magisterial, el grupo parlamentario
también la Constitución, hay varios que se han creado, pero además Somos Perú y Podemos Perú estuvieron haciendo un papel allí, y algunos de Acción Popular, claramente, que no es precisamente un papel muy transparente. En conclusión, estimados amigos, el Congreso no parece tener ni cerca los 87 votos que se necesitarían para vacar al presidente Castillo. Y eso lo conoce el presidente Castillo y por eso se le ve, no digo que tranquilo, porque está investigado en varias carpetas fiscales, su familia y sus allegados también, por hechos muy graves que requieren investigación y aclaración. Él, en lugar de colaborar con la justicia, la está entorpeciendo, inmiscuyéndose en decisiones que implican alterar o afectar la investigación con respecto a los policías que están involucrados, con respecto a la información, las cámaras de Palacio, acordémonos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que aquí hay una situación clara. Los abogados le han sugerido al presidente, a su esposa, que cuando vayan a declarar, aun cuando vayan de testigos en las investigaciones en curso en la Fiscalía, no digan nada, acogiéndose al derecho que existe, por supuesto, de no hablar o reservarse el derecho de hablar. Es decir, van a las sesiones, eso lo están haciendo ya en varias oportunidades, les hacen X preguntas y a todas las preguntas dicen, me reservo el derecho de no decir nada, de mantenerme en silencio. ¿Qué significa? Ya no jurídicamente, porque repito, es un derecho de quien es investigado decir no voy a contestar. Pero la lógica, yo no soy abogado, pero entiendo claramente este tema, la lógica de quien está escuchando, del fiscal, en general los abogados lo conocen muy bien, ¿no? Si yo voy y soy inocente frente a un requerimiento fiscal, a una investigación, yo trato de explicar, sustentar mi inocencia y a demostrar con documentos, con hechos, con argumentos, que lo que se dice por parte de la Fiscalía no es correcto y que no he cometido los delitos que supuestamente me dicen que he cometido. Eso es lo natural, lo normal en una persona que se sabe inocente y que desea, como es lógico, defender su inocencia, defender su nombre, etc. El presidente toma la actitud de no hablar, dice, bueno, hablaré cuando yo reúnan todas las pruebas. Esto jurídicamente está permitido, pero políticamente y moralmente lo que significa es que el silencio o el que calla otorga. Y la impresión que da es que todo lo que dicen las investigaciones fiscales es cierto, pero el presidente, sabiendo que no lo pueden acusar, según la Constitución, a un presidente en ejercicio no se le puede acusar, pero sí se le puede investigar, y eso es lo que está ocurriendo. Pero él, sabiendo que no lo pueden acusar y teniendo todo el poder, porque además de tener los recursos con los cuales el Ministerio Público trabaja, a través del presupuesto que le asigna el Ministerio de Economía y Finanzas, además de ser el jefe de la Policía Nacional, y por lo tanto hacer y deshacer comandantes generales y policías, aún incluyendo los policías que lo investigan. Y eso normalmente es entorpecimiento de la justicia y comportamiento inadecuado que llevaría a cualquier ciudadano común y corriente a que un fiscal diga a un juez, oiga señor, me están interrumpiendo, me están entorpeciendo la investigación y vaya usted por lo menos a prisión preventiva mientras hacemos la investigación para que no siga haciendo estas cosas. Entonces, es la primera vez, es cierto, que se investiga a un presidente en ejercicio y es, claro, muy difícil, porque el investigado tiene todo el poder económico, político, policial, ¿no? No digo que la policía esté a favor de lo que quiere el presidente, pero su jefe es el que puede ordenar y de hecho ordena a través de los ministros, a través de otras autoridades, estas situaciones de entorpecimiento de la justicia. En consecuencia, tenemos una situación muy complicada, pero más complicado parece el tema en el Congreso, donde en lugar de tomar una posición cercana a lo que quiere la mayoría de la ciudadanía, lo que están pensando más bien es en el cálculo pequeño, en el cálculo, no digo electoral, porque estoy seguro que la gran mayoría de los congresistas que están ahorita en el Congreso no va a volver a salir elegido en ningún sitio, ningún puesto, ¿no? Eso no me cabe ninguna duda.
y ya ha pasado con anteriores congresos también muy mediocres. Por excepción que algunos podrán volver, porque además hay excepciones también, no todos tienen esta característica, pero son lo menos. La verdad que si no se logran los 87 votos para vacar al presidente Castillo, con todo lo que ya se tiene acumulado en las investigaciones, ¿no? Por mucho menos se hizo renunciar al presidente Kuczynski y por menos el presidente Vizcarra fue vacado. En consecuencia, aquí la única situación que existe es que la Constitución, que hay que defenderla, y no estoy planteando para nada no tenerla en cuenta, porque soy un demócrata y creo que las cosas tienen que hacerse como manda la Constitución, entonces creo que aquí hay que más bien denunciar a estos congresistas que están pensando en su propio interés, en su sueldo, en mantenerse en el Congreso a pesar de que el país se esté desangrando y todos los días esté en una agonía y una incertidumbre terrible, ¿no? Y el presidente que claramente no va a renunciar y se aferra a su cargo, esta vez ya no solamente porque salió elegido, sino porque sabe que el día que deje la presidencia por cualquier circunstancia, renuncia, vacancia o porque le toque, ese día la justicia le caerá inmediatamente con todo lo acumulado que está en términos de investigaciones. Así estamos, estimados amigos. Estamos en un entrampamiento. Si las cosas ocurrieran con cierta lógica y normalidad, y pensando efectivamente en los peruanos, hace tiempo ya que el presidente Castillo estaría vacado y probablemente estaríamos ya en algún proceso electoral para elegir a un nuevo gobierno, presidente, vicepresidentes y a un nuevo Congreso, que sería lo recomendable. Pero así están las cosas y por el momento parecen que no van a cambiar. Y lo que ocurrirá seguramente es que algún hecho de tanta gravedad de los muchos que estamos conociendo todos los días hará ya casi imposible que los congresistas no actúen como les corresponde actuar. La historia lo juzgará, pero mientras tanto el Perú sigue perdiendo tiempo, sigue perdiendo posibilidades, sigue sufriendo y sigue en la incertidumbre y no nos merecemos esto. Vamos a hacer un alto y luego venimos al último tramo de Punto Crítico. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. Entramos a nuestro tercer y último bloque de su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. En el primer bloque hemos hablado del último debate electoral de los candidatos al municipio de Lima, que se hizo el domingo por un canal de señal abierta. En el segundo bloque hemos hablado de la reciente elección del congresista Williams como nuevo presidente del Congreso, pero al mismo tiempo de la división de los partidos de oposición que parecen no aprender de la tremenda elección que tuvimos en las elecciones generales del 2021. En este tercer bloque quiero referirme a dos hechos, de los muchos que hay, que revelan la total incapacidad y, incompetencia del gobierno del presidente Castillo, ya en cifras concretas. El presidente Castillo entró al gobierno el 28 de julio del 2021. Por lo tanto, tratando de ser objetivos y justos, no le podemos atribuir lo que haya pasado en el presupuesto del año 2021 en su segunda parte, en el tramo agosto-diciembre, aunque sí, algo podríamos decir, pero vamos a dejar de hacerlo. Y solo vamos a analizar el presupuesto, la ejecución del presupuesto del 2022, periodo en el cual, estamos ya en septiembre,
el presidente Castillo y su gobierno y sus ministros y sus funcionarios es absolutamente responsable de lo que pase o lo que no pase. Estamos hoy 13 de septiembre, estamos prácticamente primera quincena de septiembre y nos falta el resto de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 3 meses. Si descontamos este mes, porque el 2 de octubre son elecciones municipales y regionales y todo el Perú, incluidos los alcaldes, gobernadores, van a estar involucrados en ese tema, porque precisamente son elecciones para elegir alcaldes y gobiernos regionales. Entonces, saquemos octubre o septiembre, lo que va, y parte de octubre, y luego tenemos casi ya prácticamente Navidad a la vista. O sea que estos 3 meses y medio en la práctica, con la experiencia que tenemos, puede significar 1 mes y medio de trabajo real. ¿Cómo está la ejecución de la inversión pública, de los proyectos de inversión pública en el sector público nacional? Todo, gobierno nacional, ministerios, entidades públicas descentralizadas, municipios provinciales, municipios distritales, gobiernos regionales. ¿Cómo está? Muy mal, porque estando ya casi terminando septiembre, se ha ejecutado menos del 50% en promedio de las obras de inversión. En general, municipios y regiones ya no van a ejecutar más, porque, como repito, estamos de por medio con la campaña electoral, ya se van las actuales autoridades y eso ya entorpece una gestión que debió hacerse en los 4 años que dura la gestión y no al final. Y queda el gobierno nacional, que tiene megaproyectos importantes y un dinero que está ahí para ejecutar. ¿Cómo está el gobierno nacional? Al 49% de ejecución de los proyectos de inversión. Esto me dice claramente, yo he trabajado, como ustedes saben, en varios ministerios de inversión pública importantes, de infraestructura, me dice que ya claramente varios sectores del gobierno nacional no van a poder llegar al 70% siquiera, ¿no? Menos al 100%. En otras palabras, que en un año en el cual la inversión pública tenía que ser clave para contrarrestar la inflación mundial, la guerra entre Ucrania y Rusia, el incremento de los precios del petróleo, lo que sea, que nos ha afectado efectivamente, y la caída de la inversión privada duramente, debido no a los factores externos mencionados, sino al gobierno del presidente Castillo, la desconfianza, a la incertidumbre que el gobierno de Castillo genera en la inversión privada. Entonces, frente a ese panorama, lo mínimo que podía hacer el sector público es acelerar con eficiencia la ejecución de los proyectos de inversión pública para contrarrestar esta situación tan negativa. Pues no, los proyectos de inversión pública, excepto 2 o 3, están tremendamente atrasados, algunos están detenidos, otros están con temas pendientes de arbitrajes y resolución de conflictos que se han producido en el camino, y estamos en sectores claves, alrededor del 50%, y en sectores tan importantes como educación y salud. Ahora nos referimos solamente a los proyectos de infraestructura en educación y salud, que son colegios, que son centros de salud, que son hospitales, incluso al 20 y tantos por ciento, menos del 30% en esos casos. Es inexplicable, salvo por el hecho de que los ministros de estos importantes sectores están investigados, involucrados en temas o acusaciones de todo tipo. Entonces, claro, distraídos en defenderse, no tienen cabeza para pensar cómo dirigir, pero tal vez si no tuvieran estos problemas tampoco tendrían cabeza para dirigir, porque varios de ellos, y esa es una costumbre en este gobierno, han sido nombrados en esos cargos importantes sin tener el perfil mínimo para poder ser ministros, que significa no solamente tener el derecho como cualquier ciudadano de ser ministro, sino tener cierta experiencia, cierto conocimiento básico del tema del sector, del manejo del sector público, cierto manejo de liderazgo, cierta capacidad de liderazgo que efectivamente no se ve. Frente a esta cantidad de ministros que entran y salen, aproximadamente en promedio, los ministros del gobierno del presidente Castillo, que ya son un montón, creo que son más de 70 ya, en apenas un año y pico de gobierno,
los ministros del gobierno del presidente Castillo duran aproximadamente 2 meses, 2 a 3 meses, y eso no puede en ningún país del mundo ser un periodo para poder liderar con estabilidad, con credibilidad y con confianza. Pero además, si los ministros son tan inestables y además no dan las directivas correctas o dan directivas en contrario a lo que se debe hacer, los niveles que siguen están paralizados, no firman nada y consecuentemente el Estado no avanza como vemos en las cifras. Pero el otro tema, y con esto termino, es que 3 licitaciones para traer la urea que necesitaban desde agosto los agricultores peruanos para la siembra que ya se ha producido y se está produciendo, y 3 fracasos y no se puede traer la urea. No hay forma de explicar esa incompetencia. No hay forma, sino la única sospecha, digo sospecha, pero me parece que por ahí está el asunto, como ya hay rumores que la empresa italiana de esta última licitación aparentemente denuncia presiones, extorsiones. En otras palabras, te doy la obra si me pagas una comisión. Como la empresa no ha entrado en esas situaciones, pues no le dan la obra. Ese es el nivel de funcionarios que tenemos en este momento. Ese es el nivel de desgobierno ante la falta de ejemplo, ante la falta de liderazgo y la falta de autoridad del ministro, de los ministros y del propio presidente. Muy bien, amigos, vamos a dejarlo ahí por este momento. Dios mediante, nos vemos el próximo martes en Punto Crítico, siempre a las 7 de la noche en vivo, y espero que la próxima semana podamos tocar temas más positivos, pero lamentablemente nuestra obligación es tocar los temas que corresponden, y estos son los que tenemos en esta semana. Que les vaya muy bien, cuídense mucho, y Dios mediante nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.